que la historia nos une. Así que, antes de esto, quiero agradecer a aquellos líderes que hoy ya no están con nosotros o no pudieron venir, pero iniciaron este esfuerzo antes que nosotros. Así es. Me refiero al Roe Gabriel García, me refiero al Roe Ezequiel Juárez Carrillo, me refiero al Roe Yohanan Medel, me refiero al Roe Barnabá Navarro, me refiero al Roe Gerardo Acevedo, presente aquí con nosotros, me refiero a Ezra Oropesa y a todos los que hoy están presentes, líderes de diferentes comunidades y movimientos de este mover y despertar de Israel entre las comunidades. Bien, quien escribe la historia, escribe los sucesos que quiere resaltar y omite aquellos que quiere olvidar. Es por eso que siempre existen muchas historias paralelas, pero solo la oficial es la que se enseña. Y la historia del nacimiento de los mexicanos no tiene por qué escaparse de este fenómeno. Los mexicanos nacimos el mismo día que los españoles llegaron a nuestro territorio. Es decir, la identidad mexicana es la identidad de un pueblo mestizo. No somos una nación con sangre pura, si es que existiera alguna. La identidad mexicana nace del mestizaje entre los pueblos aztecas, toltecas, mexicas, totonaca y los españoles. Nuestros antepasados españoles no solo trajeron el idioma, sino también su cultura, su comida, sus supersticiones, sus religiones, la católica de forma abierta y la judía de forma clandestina. Manuel Hernández. Damos la bienvenida a este evento porque es un sueño de hace mucho tiempo para muchos líderes que hoy están con nosotros, muchos líderes que hoy ya no están con nosotros. Así que es una gran bendición. Dice el Roe Barnabá, que hoy anda anunciando la Torá en el Amazonas, dice él así: me felicito a mí mismo por estar aquí. Así que de la misma manera, yo me felicito a mí mismo por estar aquí, y felicítese usted mismo por estar aquí. Dese un aplauso a usted mismo. La Alianza Latinoamericana de Descendientes Sefardíes, Bnei Anusim, tiene como misión ampliar, conservar, documentar y difundir la identidad de aquellos descendientes de judíos que durante el tiempo de la Inquisición española perdieron su identidad. A través de un espacio que promueve la convivencia y el intercambio intelectual con interés histórico, cultural y académico, con el objetivo de reforzar y reivindicar nuestras raíces, origen, valores y costumbres. Los invitamos a participar con nosotros para que nuevas generaciones conozcan su esencia sefardí y contribuyan a la difusión de este importante tema. Amén. Así que vamos a entonar ese cántico que surgió en la clandestinidad y que tiene que ver con esta fiesta que estamos cerrando de Hanukkah, y que tiene que ver con esa lucha donde aquellos grandes héroes triunfaron también, donde aquella pequeña familia se levantó y triunfó, y que gracias a ello hoy tenemos esa identidad también. Así que vamos así a cantar ese canto que surge en la clandestinidad de las 8 candelitas. Amén. ¿Está contento? ¿Estamos contentos? ¡Qué bien! Así que este evento va conectado con el tema de la identidad, una identidad que la Inquisición nos arrebató hace 500 años. De la misma forma que hace más de 2 milenios el Imperio griego quiso arrebatar la identidad de nuestros ancestros y se libró una batalla en defensa de la identidad, una identidad milenial. Así que 8 candelitas.
¿Sientes que es un sueño? No, porque mi Dios es grande. A veces sin saber que algunas personas dicen niña, mesmamente, pero eso se hablaba aquí hace muchos años. Muchas veces lo pasé con alegría y placer. Oh, una canelica, dos canelicas, tres canelicas, cuatro canelicas, ocho canelicas, seis canelicas, siete canelicas, ocho candelas por mí. los pastelitos va a comer con almendras y la miel. Los pastelitos va a comer con almendras y la miel. Una canelica, dos canelicas, tres canelicas, cuatro canelicas, cinco canelicas, seis canelicas, siete canelicas, ocho candelas para mí. Bien, pues es un gozo, ¿verdad? Así que bueno, pues después de las 8 candelitas y después de que esté prendida ya la januquilla, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Todos somos especiales, pero bueno, viene la licenciada en representación del doctor Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, que viene en su representación. Puede pararse para que la saludemos. También está con nosotros, que todos conocemos, al Rue Juan Hernández, quien es representante de la Alianza Latinoamericana en México. Y el invitado especial, el doctor Luis Buitrón, está con nosotros. Y hoy viene a darnos esta conferencia Trae porra, y a conectarnos con nuestras raíces más y más.
Muchas gracias por estar aquí. Bien, la danza folclórica de México cubre una amplia gama de formas de danzas que se desarrollaron a partir de la conquista española hasta alrededor de 1521. Otros bailables realizados en México incluyen aquellos traídos de Europa por los españoles, con los judíos, árabes y cristianos, con algunos de estos también experimentando cambios. Así que presentamos esta danza folclórica. Estás transmitiendo, ¿verdad? Sí. Para compartirlo también. Excelente, excelente, gracias. Muchas gracias. Bien, después de este bailable, esta representación, vamos a presentar la danza sefardí para que se preparen. Octubre, todos me van a acompañar. 1575.
Es viernes. El sol se está ocultando. A lo lejos se escucha el galopar de los caballos. Es el santo oficio. Se ha escuchado el rumor de que van a apresar a una familia acusada de judaizante. Estamos a punto de recibir Shabbat. Shh, bajen la voz. Hermanos míos, nos vayan a escuchar. Shalom Aleichem, Malachi Hashem. Pasaron los caballos, no nos escucharon. Estamos a salvo, pero otra familia no está a salvo. Así fue el tiempo, duro y difícil. Hoy que estamos en esta libertad, sintámonos orgullosos de nuestra identidad. Así que la danza sefardí nace de los judíos españoles instalados en España, que adaptan canciones y danzas populares castellanas hasta su expulsión en tiempos de los reyes católicos, siendo esta una fusión entre el folclore árabe y cristiano medieval. Así que, adelante. El grupo que va a presentar la danza sefardí. Recibámonos con un aplauso. Esa canción la cantó Yuri en Zócalo. Shalom Aleichem. Fueron muchísimas personas. El video también está en YouTube. Yuri, Shalom Aleichem. Ya lo viste, está dejando. Es que va a leer la carta de expulsión. No sé si Yo camino, tú caminas.
Fuerte aplauso. Gracias por su esfuerzo. Gracias, gracias. Bien, pido a todos que nos preparemos. Vamos a escuchar esa carta de expulsión de los judíos para que todos sepamos qué fue lo que decía esa carta en contra de nuestros abuelos y nuestros padres y por qué tuvieron que abandonar esas tierras de Sefarat. Así que doy lugar a Jonathan Hernández, quien va a hacer la lectura de esa carta. Démosle un aplauso a este joven. Decreto de expulsión de los judíos españoles, 1492. Los reyes Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, León y Aragón y otros dominios de la corona, al príncipe Juan, duqueses, marqueses, condes, órdenes religiosas y a sus maestres, señores de los castillos, caballeros, a todos judíos hombres y mujeres de cualquier edad, a quien quiera que esta carta le concierna, salud y gracia para él. Bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la Santa Fe Católica, siendo causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos. Por lo tanto, en el año de 1480, ordenamos que los judíos fueran separados de las ciudades, provincias de nuestro reino, y que les fueran adjudicados sectores separados, esperando que con esta separación la situación existente sería remediada y nosotros ordenáramos que se estableciera la Inquisición en estos dominios. En el término de 12 años ha funcionado y la Inquisición ha encontrado a muchas personas culpables. Además, estamos informados por la Inquisición y por otros el gran daño persistente a los cristianos al relacionarse con los judíos, y a su vez estos judíos tratan de todas maneras a subvenir a la Santa Fe Católica y están tratando de obstaculizar a los cristianos creyentes de acercarse a sus creencias. Estos judíos han instruido a estos cristianos en ceremonias, creencias de sus leyes, circuncidando a sus hijos y dándoles libros para sus rezos, declarando en ellos días de ayuno y reuniéndose para enseñarles las historias de sus leyes, informándoles cuándo son las festividades de Pascua y cómo seguirla, y dándoles el pan sin levadura y las carnes preparadas ceremonialmente, y dando instrucción de las cosas que deben abstenerse con relación a alimentos y a otras cosas, requiriendo el seguimiento de las leyes de Moisés, haciéndoles saber en pleno conocimiento que no hay otra ley o verdad fuera de esta. Así lo hace claro basado en sus confesiones de estos judíos, los mismos cuales han pervertido y que se ha hecho un gran daño y deterioramiento a la Santa Fe Católica. Y como nosotros conocíamos el verdadero remedio de estos daños y las dificultades que hacían en interferir de toda comunicación entre los mencionados judíos y cristianos, enviándolos afuera de todos nuestros dominios, nosotros nos contentamos en ordenar, si ya dichos judíos de todas las ciudades y villas y lugares de Andalucía, donde aparentemente ellos habían efectuado el mayor daño, creyendo que esto sería suficiente, y de modo que estos y otras ciudades y villas y lugares en nuestros reinos y nuestras posesiones sería efectivo y cesarían de cometer lo mencionado. Porque hemos sido informados que nada de esto, ni es el caso, ni las justicias hechas para algunos de los mencionados judíos, encontrándolos muy culpables por sus susdichos crímenes y transgresiones contra la Santa Fe Católica, han sido un remedio completo, obviar y corregir estos delitos y ofensas, y a la fe cristiana y religión. Y cada día parece que los judíos incrementan en continuar su maldad y daño, objetivo a donde residan y conversen.
y porque no existe lugar donde ofender más a nuestra santa creencia, como los cuales Dios ha protegido hasta el día de hoy y a aquellos que han sido influenciados. Es deber de la Santa Madre Iglesia Católica reparar y reducir esta situación al estado anterior, debido a lo frágil del ser humano. Pudiese ocurrir que podemos sucumbir a la diabólica tentación que continuamente combate contra nosotros, de modo que, siendo la causa principal, los llamados judíos, si no son convertidos, deberán ser expulsados del reino. Debido a que cuando un crimen detestable y poderoso es cometido por algunos miembros de algún grupo, es razonable que el grupo debe ser absuelto o aniquilado, y los menores por los mayores serán castigados, uno por el otro, y aquellos que se permiten a los buenos y honestos en las ciudades, en las villas, por su contacto, puedan perjudicar a otros, deberán ser expulsados del grupo de gentes. Y a pesar de menores razones, serán perjudiciales para la República, y los más, por la mayoría de sus crímenes, sería peligroso y contagioso, de modo que el Consejo de Hombres Eminentes y Caballeros de nuestro reinado, y de otras personas de conciencia y conocimiento de nuestro Supremo Consejo, y después de muchísima deliberación, se acordó en dictar que todos los judíos y judías deberán abandonar nuestros reinados y que no sea permitido nunca regresar. Y nosotros ordenamos, además, en este dicto, que los judíos y judías de cualquier edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas y sirvientes y familiares, pequeños o grandes, de todas las edades, a fin que a finales de junio de este año, y que no se alejen y no se atrevan a regresar a nuestras tierras, y que no tomen un paso adelante a traspasar, de la manera que si algún judío que no acepte este dicto, si acaso es encontrado en estos dominios, regresa, será culpado a muerte y confiscación de sus bienes. Hemos ordenado que a ninguna persona en nuestro reinado, sin importar su estado social, incluyendo nobles, que escondan o guarden o defiendan a un judío o judía, ya sea públicamente o secretamente, desde fines de julio y meses subsiguientes, en sus hogares u otro sitio en nuestra región, tendrán riesgos de perder como castigo todos sus feudos, fortificaciones. Hágase que los judíos puedan deshacerse de sus hogares y de todas sus pertenencias en el plazo estipulado. Por lo tanto, nosotros proveemos nuestro compromiso de la protección y la seguridad, de modo que al final del mes de julio ellos puedan vender e intercambiar sus propiedades, muebles o cualquier otro artículo y disponer de ellos libremente a su criterio. Y durante este plazo, nadie deberá hacerles ningún daño, herirlos o injusticias a estas personas o a sus bienes, lo cual sería injustificado, y que el transgresente a esto incurrirá en el castigo a los que vielen nuestra seguridad real. Damos y otorgamos servicio a los anteriores referidos judíos y judías a llevar consigo, fuera de nuestras regiones, sus bienes y pertenencias, por mar o por tierra, exceptuando el oro y plata, o moneda acuñada u otro artículo prohibido por las leyes del reinado. De modo que le ordenamos a todos los concejales, magistrados, caballeros, guardias, oficiales, buenos hombres de la ciudad de Burgos y de otras ciudades y villas de nuestro reino y dominio, a todos nuestros vasallos y a todas las personas que respeten y obedezcan con esta carta y con todo lo que contiene ella, y que den la clase de asistencia y ayuda necesaria para su ejecución, sujeta a castigo por nuestra gracia soberana y por la confiscación de todos los bienes y propiedades para nuestra casa real, y que sea notificada a todos, y que ninguno pretende ignorarla. Ordenamos que este edicto sea proclamado en todas las plazas y sitios de reunión de todas las ciudades, en las ciudades principales y villas de la diócesis, y sea hecho por el heraldo en presencia del escribano público, que ninguno haga lo contrario de lo que ha sido definido, sujeto al castigo de nuestra gracia soberana y a la anulación de cargos y confiscación de sus bienes al que haga lo contrario.
y ordenamos que se evidencie y pruebe en la Corte con un testimonio firmado y especificando la manera en que este edicto fue llevado a cabo, dado en esta ciudad de Granada el 31 de marzo de nuestro Señor Jesucristo, 1492, firmado yo, el rey, yo, la reina, Juan de la Colonia, secretario del rey y la reina, quien lo ha escrito por orden de sus majestades. Un aplauso a Jonathan. Pero un bú a los reyes, ¿verdad? Exacto. Exacto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Bien. Un momento. De la conferencia. Nos dirigimos a usted, doctor Luis Vitrón, quien el Rey del Universo quiso que usted dirigiera los 500 años de presencia judía en México, y quien hasta hoy es la voz del sentir nuestro, como Bene Anusim, criptojudíos y dispersos de Israel, ante la comunidad judía. Ese llanto que quedó ahí y que está en el corazón es también nuestro, y lo acompañamos con él. Presentamos al doctor Luis Vitrón, está con nosotros. Denle un fuerte aplauso. Él es quien fue el presidente de la presencia judía en México. Él fue el encargado de dirigir los 500 años de presencia judía en México. Así que es una bendición que esté con nosotros hoy. Así que no se mueva de su lugar, porque toda la información que vamos a escuchar es algo valioso. Y lo más importante, que va a haber un tiempo muy pequeño por si usted tiene alguna pregunta, pero no va a haber mucho tiempo porque él tiene que irse a otro compromiso. Así que quisiéramos que usted tuviera preguntas concisas del tema y que no, en vez de preguntar, se ponga a enseñar, sino que pregunte algo, que haga una pregunta. Si usted tiene una duda sobre el tema, sería importantísimo que usted lo hiciera. Así que es una bendición. Pues vamos a dar otro aplauso al Rey del Universo, porque él permitió este tiempo. Y también quiero aprovechar este tiempo para enviar Refuah Shelemah a Moisés Mitrani, presidente del Consejo Sionista de México, quien se disculpa con nosotros por no poder estar hoy aquí. Un problema de corazón lo atacó estos días. Así que enviamos Refuah Shelemah para él. Pero es su deseo estar aquí con nosotros. Él ha venido varias veces aquí con nosotros, y que el Kadosh Baruj Hu le dé Refuah Shelemah. Y él me ha dicho que él vendrá o irá a donde lo llamemos. Así que, adelante. Tápese, por favor, porque ya empezó a hacer un poquito de frío. Tápese bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la invitación. De verdad estoy muy complacido. Este viaje de 500 años nos ha dado muchísimo viaje, muchísimas cosas que pensar. Al día de hoy, a 500 años, seguimos viviendo persecuciones, ¿no? Y no solamente por ser de un pueblo, no, sino por ser humanos. Y creo que tenemos que cambiar ya esta mentalidad. A 500 años con una inquisición, esto ya tendría que haber terminado, ¿no? Y esto tendría que ser muy diferente. Pero bueno, algo nos quieren decir desde allá arriba, que sigamos manteniendo
manteniendo la guardia arriba y sigamos reconociendo nuestras acciones todo el tiempo. No tratar mal a nadie es el primer paso para no poder tratar mal a un pueblo, ¿no? Y bueno, yo les voy a presentar el día de hoy, les traigo esta presentación de la expulsión de los judíos de la Nueva España, de España a la Nueva España, ¿no? Y la verdad es que, gracias, muchas gracias. La verdad es que pues quiero que me acompañen en este recorrido que vamos a hacer, porque sí, es verdad, como pueblo sefaradí nos expulsaron de España hace más de 500 años. Pero eso no fue el fin de nuestra historia, sino que nos fuimos y nos movimos a otras tierras y a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy quiero contarles un poquito de qué va históricamente, claro está, desde la parte histórica, de qué va esta parte de los judíos, hacia dónde fueron, hacia dónde emigraron y cómo es que se cambiaron. Okay. Estas son las causas básicamente históricas, ¿no? de las comunidades judías y de cómo los judíos se dividieron en dos grupos cuando hubo el decreto de expulsión que acabamos de entender, que acabamos de escuchar. Hubo gente que se convirtió al cristianismo y se llamó cristiana devota, o sea, de verdad se volvieron católicos, pero hubo familias que no, que se volvieron criptojudías y que escondidos todas sus tradiciones, que ahorita vamos a ver cuáles son estas tradiciones. Y por otro lado, hubo esas mismas familias, parte de esas familias que se quedaron como judías y salieron de España. Imagínense que su familia fuera desmantelada y que entonces algunos se volvieran de otra religión y estuvieran en otros países, pero siempre estuvieran en contacto, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó acá en la Ciudad de México, porque esta expulsión que ustedes ven aquí, el mapa de Europa, salió de España hacia muchos lugares. La mayoría de la gente humilde del judaísmo salió, la gente que era pobre en el judaísmo, salió hacia el Imperio Otomano. Y, por ejemplo, fue el caso de mi familia, se mantuvieron en Grecia o en Salónica como comerciantes, pues la verdad bastante modestos, ¿no? Y gente que cuidaba kosher y gente que cuidaba las tradiciones, pero de un muy, muy bajo perfil, a veces siendo perseguidos, y ahí se quedaron en todo el Imperio Otomano, que es toda la parte sur que ven, el norte de África, Grecia, Turquía, ahí estuvieron. La gente rica, española, judía, se fue a Italia, porque curiosa y paradójicamente el Papa le dio permiso a esta gente de venir. El Papa, claro que sabía muchísimo más que los reyes católicos en el sentido de a futuro. Y el Papa le mandó una carta a Fernando el Católico diciéndole, pues tú expulsas a tus judíos, yo te los acepto, porque es gente verdaderamente honrada. Esa es una paradoja, ¿no? Que de pronto salgan expulsados de España, pero lleguen al Vaticano y que en el Vaticano sean bien recibidos. Otra parte importante de los judíos intelectuales se fue a Ámsterdam, a Holanda. Y allá comenzó siglos y siglos de educación judía bastante importante que le dieron a la comunidad la manera de salir adelante. Recuerden siempre esto, el éxito de las comunidades, no solamente de la comunidad judía, el éxito de las comunidades es tener gente culta, es tener gente educada, es gente que estudie, no importa qué, medicina, gastronomía, arte, ciencias, no importa, pero la unión de esa gente culta es la que hace la fuerza. Por favor, sé que muchos de ustedes impulsan el trabajo de ustedes y el trabajo de sus hijos. Siempre impulsar la creatividad y siempre impulsar el conocimiento. Que nuestros hijos siempre lleguen a las universidades, porque ellos son los que van a sostener las comunidades en el futuro. Y eso es lo más importante. Y otra gente, la menos pero importante, se convirtió al cristianismo. No se fue al Imperio Otomano, no se fue a Italia, no se fue a Ámsterdam, sino vino a México. Esta gente empezó a migrar, aquí tengo el mapa, ¿no? Con estos lugares, ahí está Portugal, donde tuvieron una conversión tremenda. Luego también está aquí Ámsterdam, en el norte. Luego tenemos toda la parte del Imperio Otomano que ya les dije. Y luego está, por supuesto, América. Entonces vamos a viajar en este barco y vamos a treparnos a América. ¿Quiénes son los primeros judíos conversos ocultos que llegan? Pues bueno, los primeros son con Hernán Cortés. Es impresionante ver que en el momento de las crónicas donde nos están hablando que está Hernán Cortés destruyendo el templo de Huitzilopochtli, ahí está al lado Antonio de Carvajal, que es uno de los primeros criptojudíos. Y después estará Alonso Toro, por ejemplo, ya está Hernando Alonso, Gonzalo de Morales, que también probablemente fue uno de los primeros rabinos en México, ¿no? Y por supuesto Diego de Ocaña. Ese es el registro histórico de gente comprobada que tenemos como historiadores para decir fueron estos. Pero si estos fueron los registros que se encontraron, imagínense cuánta gente no hubo más. Y eso es lo importante de ponernos a pensar. Eventualmente, el judaísmo se tornó en muchas formas.
¿Por qué? Pues porque no tenían alajá, porque no tenían muchas veces un rabino, porque muchas veces tampoco teníamos rollos de Sefer Torah para poder leer la Torah y tampoco había libros de rezo o sidurim. ¿Cómo se buscaban las fiestas? ¿Cómo se transmitían las fiestas? Pues por la oralidad. Cuestiones que seguramente muchos de ustedes, como también es mi caso, heredamos de nuestros abuelos, ¿no? Así se comen las cosas, así no se comen. Uno hace la limpieza tal día, no el otro. Así enterramos a nuestros muertos, así nos sentamos cuando muere alguien, así compartimos la comida, así invitamos al otro. Esas son pequeñas cosas que no aparecen en los libros de historia, pero que son igual de importantes porque son el fundamento de una tradición milenaria. Eventualmente, esta gente fue forjando comunidad, y de verdad, comunidad en serio. Comunidad, aunque estuvieran unos en Veracruz, aunque estuvieran unos en Oaxaca, aunque estuvieran unos en la Ciudad de México, y además el doctor Nathan Bachel, un gran eminencia en la historia de los criptojudíos, ha encontrado relaciones de una sola familia que tienen familiares en México, Lima, Buenos Aires, Tailandia, China, Japón, España, India, y es la misma familia, y están todos regados por todos lados. O sea, eso es lo importante de la comunidad, que se iban manejando aproximadamente por cartas, obviamente, ¿no? Y estos son los tres tipos de judíos que tenemos en este momento. Los judíos que se quedaron como judíos y se pusieron a vivir en el Imperio Otomano. Los judíos que sí se transformaron, pero se manejan como cristianos nuevos, pero mantienen sus relaciones matrimoniales, tradicionales. Y los judíos, tal vez la parte más difícil, esos judíos que saben que son judíos, pero que sí se volvieron católicos y tienen un shock personal, psicológico muy fuerte. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de seguir la fe de mis padres? ¿Tengo algo como judío que tenga que cargar? ¿Tengo algo que respetar como pueblo judío que nos hemos salvado a lo largo de milenios y seguimos aquí? ¿O no? ¿O tengo el derecho de cambiar de vida? Y tengo el derecho de cambiar mi religión y de parar hasta aquí el judaísmo con el costo muy grande, pero con el beneficio de no ser perseguido. ¿Qué harían ustedes en una situación inquisitorial tan fuerte? Es algo realmente muy problemático y que hoy, gracias al gobierno mexicano, a las leyes de Benito Juárez, a la República Mexicana desde 1850 y 54 y 57, que tenemos libertad de culto y podemos estar aquí sin ser perseguidos. De verdad es importantísimo eso, es importantísimo. Y esto se relaciona mucho con la fiesta de Hanukkah, justamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos judíos? ¿De qué van? ¿De qué viven? Bueno, es gente de todos lados, es lo más importante. Es un mito esto de que solamente los judíos son ricos, no es cierto. Dentro de la comunidad judía, hasta la fecha, hay gente muy rica y muy poderosa y hay gente que no es rica y poderosa. Pero ¿qué hace la fuerza? La unión de comunidad. Si nosotros repasamos los documentos antiguos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos judíos en la zona de Pachuca, Tlalpujahua, Taxco, Zacatecas. Tenemos presencia judía en Guanajuato, Puebla, Pachuca, Veracruz, Campeche, Acapulco, Monterrey, Taxco, Zacualpan, Zumpango, Tlalpujahua. Tenemos muchísimas comunidades judías en la Ciudad de México. ¿Ok? Y estos son los nombres de los judíos más antiguos encontrados en la Ciudad de México. Y si se fijan, vean los oficios: taberneros, encomenderos, sastres, jaboneros, pero también tenemos burócratas, contadores, oidores reales, están en todos lados y se apoyan entre sí. Ese es el éxito de una comunidad. Eso. Si yo tengo un puesto importante, ayudo al que está abajo, pero el que está abajo también puede ayudar al que está en el puesto importante. Si tenemos gente educada dentro de nuestras comunidades, estas comunidades van a poder salir adelante. Y esta gente lo hizo. A la par de la religión, no la dejó de lado, cuidó kosher, cuidó el kashrut, cuidó las fiestas a la manera en la que podía, lo trató y lo hizo, pero al mismo tiempo se metió a las universidades. Se metió a leer, a ser médicos, a ser arquitectos, los que pudieron, y los que no, a hacer grandes negocios de familia. Y eso tarda mucho tiempo, pero eso fue lo que mantuvo a la comunidad hasta este momento. Seguimos, ¿no? Tenemos acuñadores de la Casa de Monedas, mesoneros, panaderas, costureras, nanas. Las mujeres son súper importantes en esto, ahorita lo vamos a ver. El papel de la mujer es fundamental en el judaísmo, ¿no? Y también fue muy importante dentro de esta parte. ¿Okay? Y bueno, tenemos capitanes, capitán de Barlovento, regidores de pueblos, de Coatzacoalcos y demás. Voy a pasar esta parte, ¿no? Estas son las cifras de lo que nos habla de una comunidad que es buena y que triunfa. Fíjense nada más,
100% de los hombres sabía leer y escribir de esta comunidad judía. Los españoles en la Nueva España, ni el 15% de los españoles sabían leer y escribir. ¿Sí ven? O sea, esa parte importante, el conocimiento es poder. ¿Por qué el pueblo judío es un pueblo de libro? Porque se le delegó el libro, la letra, el poder de la palabra. Hay que aprender a leer, hay que entender. Dios nos da el raciocinio, nos da el criterio, hay que usarlo, ¿no? Esta parte del catolicismo que está muy arraigada de sufrimiento, de no conocer, de alejarme. No, el judaísmo es otra cosa. El judaísmo es ve al conocimiento, ve, disfruta, vete bien, disfruta, agradece, ¿no? Comparte. El conocimiento es importante y por eso grandes jajamim los tenemos en la historia del pueblo judío como el gran Maimónides, el gran Nachmanides, los grandes jajamim de todas las épocas, porque es el pueblo culto del libro, ¿ok? Esa es la herencia que nos han legado. La primera comunidad tuvo muy importantemente a la familia Carvajal. Y aquí es donde nos vamos a meter en el chisme de la familia Carvajal, ¿ok? Pero esta primera familia Carvajal nada más está relacionada, vean nada más y nada menos que con pintores importantes que le pintaban al mismísimo arzobispo de México. Esta obra que ustedes ven se llama La Virgen del Perdón y fue pintada por un pintor que hoy sabemos que tuvo un origen criptojudío y que se llamó Simón Perenz y estuvo en la Catedral Metropolitana. O sea, ahí están las huellas de este criptojudaísmo en la Nueva España, de esta herencia, ¿ok? Bueno, aquí me voy a adelantar, otros pintores, otros artistas, todos ocultando su verdadera importancia, ¿no? Y bueno, la familia Carvajal, les voy a contar rápidamente la telenovela, porque es un telenovelón, de verdad es un telenovelón triste. La familia Carvajal vino a México en algún momento muy importante, donde el señor capitán general Luis de Carvajal el Viejo fue un gran descubridor, así como Cortés, pero él descubrió la zona de Tamaulipas y Nuevo León, ¿ok? Cuando él como español descubre eso, regresa con el rey y le dice al rey, he descubierto estas tierras y tengo el derecho de pedir un favor. Y el rey se lo tiene que conceder. Quiero que la gente, mi familia, viaje de España a la Nueva España. Y así es como se llevaron el señor Luis de Carvajal el Viejo a toda su familia a fundar Nuevo León, el nuevo reino de León. Y a partir de ahí vinieron un montón de gente. El barco en el que vienen los Carvajal tiene un registro de aproximadamente 300 personas, son un montón, y la mayoría de ellos mujeres y hombres solteros. ¿Para qué? Para que aquí hagan familia, echen raíces y continúen. Esa es la importancia de esta parte, ¿no? Pero eventualmente la familia Carvajal tiene que tomar un juego muy, muy macabro. Y es que muchas familias ocultas al judaísmo regalaban a sus hijos a la iglesia. Esto es algo que pasaba en todas las familias católicas. Tener un hijo sacerdote o una hija monja muy importante. Entonces los regalaban. Y claro que la familia Carvajal buscó regalar un hijo a la iglesia para que nadie dudara de ellos. Lo malo es que el hijo creció como católico y un día cuando el papá murió va al entierro del papá el hijo como fraile, un fraile dominico de la Inquisición que después terminó la Inquisición y se da cuenta de que su familia es judía. Saliendo del entierro va al Santo Oficio y denuncia a toda su familia, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres. Bueno, a su padre también, los quemaban también aunque fuese en huesito. Y entonces empieza esta persecución de la que hablaban hace rato de la familia Carvajal, donde llega el Santo Oficio, los agarra, y claro que la familia Carvajal era una familia que tenía bastante poder económico, porque tenían minas en Taxco, tenían tierras en Monterrey, y recuerden esto, la Inquisición siempre persiguió gente rica. La Inquisición tiene esa persecución, no le importa la cuestión dogmática, se disfraza de la cuestión dogmática, pero no busca eso, busca quedarse con el dinero de la gente, con las casas de la gente. Eso es lo que hacía la Inquisición. Por eso es que en cuanto al mundo indígena, volteamos a ver los documentos inquisitoriales del mundo indígena y solo persigue a los indígenas caciques, a los indígenas y las indígenas ricos y ricas. Esa es la parte importante de la Inquisición, ¿ok? Ahora bien, la familia va a ser sometida a un terrible juicio.
Y entonces van a ser obligados a vestir un San Benito, que es este uniforme que ven, esta bata blanca con una cruz roja, y la gente la tenía que vestir siempre, todo el tiempo, en todos lados, yendo al mercado, saliendo a la calle, y la gente con el San Benito te apedreaba, te golpeaba, te aventaba cosas, te insultaba, te escupía. Ese es el calvario que tienen que pasar los Carvajal. Y eventualmente lo que va a suceder es que Luis de Carvajal, el joven, el sobrino del fundador, lo meten al convento de Tlatelolco para que pague una pena, pero le sale mal. ¿Por qué? Porque el señor Luis de Carvajal se da cuenta que en Tlatelolco puede leer la Biblia antigua. Y cuando lee la Biblia antigua y la lee en latín, empieza a traducirla al ladino y al hebreo. Y entonces, de una parte mala, de una consecuencia, de una pena legal, Luis de Carvajal está listo, que saca un regalo de Dios y empieza a leer la Biblia y empieza a copiar los versículos, los capítulos, y empieza a darse cuenta que la ley de Dios, la ley de Moisés, es la ley más importante. Y eso llevará a que su familia vuelva a ser enjuiciada, a que su familia vuelva a ser castigada y a que sus hermanas sean torturadas por la Inquisición. Es realmente muy, muy triste las penas. ¿Cómo acaba el drama de la familia Carvajal? El drama de la familia Carvajal es muy triste porque a todos los van a quemar en la hoguera y al final ellos van a aceptar la fe de Cristo porque lo tienen que hacer, si no van a ser quemados vivos. Pero si sí la aceptaban, nada más les tronaban el cuello y los mataban en el instante. Esos son los castigos de la iglesia. De esas maneras se conducen. Es un pueblo que busca el castigo para someter. Y la Inquisición fue someter. La palabra hereje no tiene una connotación mala en el latín original. La palabra hereje es solo el que piensa diferente. Bueno, a todos ellos los quemaron por pensar diferente, por mover la lengua de otro modo, como dicen los documentos antiguos. Y bueno, así terminará la familia Carvajal, pero la familia Carvajal dejó una larga estela. Aquí vemos a Diego Rivera, que pintó a Mariana de Carvajal, una de las hermanas Carvajales, ¿no? Está en el mural de un paseo dominical por la Alameda. Pero Luis de Carvajal hizo manuscritos. Estos manuscritos estuvieron en el Archivo General de la Nación allí en Lecumberri hasta 1930. Y un señor, un investigador norteamericano, se los robó en 1930 y terminaron en Estados Unidos. En el 2017 aparecieron en una subasta de Nueva York y un señor muy millonario llamado Leonard Milberg los compró y los regresó a México. Y otra vez, estos documentos, escritos por uno de los primeros literatos mexicanos novohispanos, Luis de Carvajal, judío, están otra vez resguardados para la memoria de todos los mexicanos. Cuento un poco más de los manuscritos. Los manuscritos fueron retornados a la biblioteca, hoy están resguardados para el pueblo mexicano, y estos manuscritos son parte de la memoria intelectual de los mexicanos. Qué orgullo voltear a ver y pensar que así como tenemos los grandes escritos de grandes indígenas, católicos españoles, como son Juan Inés de la Cruz, por ejemplo, o Góngora, también tenemos otros escritos súper importantes que son nada más y nada menos que escritos por un Cristo. ¿Por qué? Porque creo que es momento de reconocer que como pueblo... Creo que es momento de reconocer que como pueblo mexicano, además de tener esta preciosa raíz indígena, la raíz negra, la raíz hispánica, también tenemos otra raíz, que es la raíz judía y también la raíz islámica. Muchísima gente se convirtió del islam al cristianismo y arribó. Y eso es lo que pienso que es lo que nos hace lo más importante como población. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la mujer en el rito judaico? La mujer es fundamental, porque la mujer es la que comparte
¿Está? Ya, eso, perfecto, muchas gracias. La mujer es la más importante porque la mujer comparte las tradiciones, ¿ok? Las tradiciones de cómo se lavan los muertos, la Hebra Kadishá, esta reunión secreta que se tiene en el judaísmo para poder cuidar y limpiar a los cuerpos, lo hicieron las mujeres. Quienes se dedicaron a transmitir las recetas de la comida kosher fueron las mujeres. Gracias a eso se desarrolló allí en el norte el cabrito. El cabrito es parte de una receta kosher de cómo cuidar las leyes kosher del kashrut, de cómo se ordena comer allá en Monterrey. Y entonces empezaron a tener las mujeres una participación fundamental. Las mujeres buscaron cuidar la comida, la cocina, las fiestas, decir cuándo hay que hacer ayuno, cuándo no hay que hacer ayuno. Las mujeres son parte importante. Tenemos el registro de varias mujeres, las Carvajal, una de ellas una poetisa, otra de ellas una mujer muy importante que se dedicaba a enseñar, y aquí viene creo que la parte más importante de esta plática. Leonor de Carvajal se dedicó en Taxco y en Monterrey, y al parecer en Pachuca, a convertir a los indígenas al judaísmo. ¿Por qué? Porque vio que ellos podían tener también esta participación y se empezaron a hacer estas comunidades judías, indígenas, ocultas. Y esa es la herencia que también tenemos como mexicanos. Y eso es lo más importante, ¿no? Eventualmente, ¿hacia dónde va a parar todo esto? La comunidad en el siglo XVII, se va a diluir. Ya no va a tener presencia porque va a huir de la Ciudad de México, huirá a Guanajuato y construirá otros lugares como por ejemplo las mikves o los baños rituales que acaban de encontrar uno en Taxco. Los arqueólogos estaban muy contentos porque en Recife, en Brasil, se había encontrado un baño ritual, una mikve del año 1630 y era la mikve más antigua de toda América. Bueno, ¿qué creen? En Taxco tenemos una de 1570, mucho antes. Y ya registrada, y el INAH ya la validó, los arqueólogos ya la cuidan, el INAH la cuida y es otra vez este reconocimiento ¿a dónde más se irá la raíz judía? La raíz judía se va a diluir, va a quedarse dentro de las tradiciones, dentro de las familias, dentro del tipo de rezos, dentro del comer o no comer, y se va a quedar en la historia de cada una de las familias fundadoras de estas ciudades y pueblos y villas, y así nos damos cuenta, a manera de conclusión, que si bien expulsaron al pueblo judío de España, esa expulsión fue el comienzo de una nueva vida. ¿Por qué? Porque en la Torá está escrito, en el Talmud está escrito, cuando se presiona, uno tiene dos opciones. O te dejas vencer, o decides salir adelante y migrarte, ¿no? Migramos porque somos humanos, migramos porque somos perseguidos. Y creo que lo más importante de esta historia del criptojudaísmo, de estos manuscritos que retornaron y de esta fiesta de Hanukkah que termina el día de hoy, yo creo que lo más importante es recordarnos que no existen mayorías, todos somos minorías. Siempre vamos a ser rechazados por algo, siempre nos van a meter en algún cajón. Entonces tenemos que juntarnos como minorías porque las minorías son los que hacemos la mayoría. Y entre todos unidos, entre todos comunicados, apostando al arte, a la cultura, a la ciencia, a la religión, podremos tener el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestras familias a la tierra a la que vayamos. Porque Eretz Israel sí, es sagrada, es la tierra del retorno, pero Dios creó el mundo. Toda la tierra es sagrada, toda la tierra es bendita. Y por eso nuestros abuelos, en mi caso, que llegaron hace 80 años a México, migrando perseguidos de la guerra, que se bajaron de un barco y no sabían nada, ni qué hablar, ni cómo nada, pudieron echar raíces en esta que siempre me decía mi bisabuela, era la bendicha tierra. La bendicha tierra, y realmente vivimos en un país maravilloso que nos permite ser como somos y nos recuerda siempre que pensemos en la forma de ser el otro y lo aceptemos y lo toleremos, porque de eso se trata el amor humano y de eso se trata la historia de este pueblo que emigró y es la historia de todos ustedes que están aquí sentados. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto, me encantará responderlas. Adelante, adelante. Muy bien, acá, adelante, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas
noches a todos. Me gustaría, es muy ilustrativo, ¿qué perspectivas tiene México desde el punto de vista de la especialidad histórica, pero también sin perder la visión de la Torá en México, concretamente? Bueno, pienso que México tiene mucha perspectiva. Hay que pelear siempre por las cosas, ¿no? La fiesta de Hanukkah nos lo recuerda, siempre pelear. México tiene la gran particularidad de que es un país libre, soberano, laico. Ya estamos de gane. Asumimos que esta es la realidad, la laicidad es una realidad en el mundo y no es cierto. Volteen a ver los países islámicos, volteen a ver los países, tan solo Estados Unidos. La gente cree que Estados Unidos es un gran lugar, pero la gente en Estados Unidos entra con un arma a una sinagoga, a una mezquita o a una iglesia y mata a la feligresía que está rezando. ¿Por qué? Porque es un país demasiado religioso. De otra manera que el Estado Islámico, por ejemplo, pero son países religiosos. Estar en México, que es un país que permite la libertad de culto y que sostiene la libertad de culto, ya es de entrada de gane. ¿Cuál es la perspectiva? Cuidar la Torá es una cosa muy extraña, pero muy importante. Cuidar la Torá en nuestras personas, cuidar la Torá en nuestras casas, ¿no? Ser el mejor judío, como lo quieran ver, de los diferentes tipos de judíos que existen en tu casa, y ser el mejor ciudadano mexicano en la calle, ¿no? O sea, porque nos permite esta ambivalencia, esta ambigüedad. Pero pienso yo que en cuanto a cuestiones de religiosidad, sí hay todavía muchísimo camino que pelear por el reconocimiento. Cuando se trata de una minoría religiosa, siempre es la opresión más grande, ¿no? Entonces, ese es el camino que hay que pelear, el reconocimiento. Que los mexicanos que son católicos se den cuenta que hay unos mexicanos que no somos católicos, ¿no? Y que también tenemos el mismo derecho de residir en esta tierra, porque la tierra es de todos, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos toca. Y yo creo que la mejor manera para responder a esta pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer como la Torá lo dicta? ¿No? Las lujot, las tablas, nos establecen estos 10 mandamientos, que se me hace muy sabio. Los primeros 5 del hombre con Dios, los siguientes 5 del hombre con el hombre. Es así de sencillo, el hombre con el hombre. El judaísmo es una religión también de Dios, del hombre a Dios, pero también del uno al otro, ¿no? Y eso es lo más importante, es una religión comunitaria, ¿sí? Y en eso radica su éxito. Entonces, la lucha es más nuestra, pienso yo, más personal, por el reconocimiento de una identidad dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y aprovechar la legalidad, aprovechar las constituciones y aprovechar que tenemos casi 200 años de esta tradición de libre religiosidad. Esa sería mi respuesta. Gracias. Allá adelante, sí, por favor. Shalom, la paz sea con usted. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Mi pregunta va a ser la siguiente. Últimamente ha existido un despertar hacia las raíces hebreas. Lamentablemente, en ese despertar hay confusión, pues hay quienes expresan de la siguiente manera: somos las 10 tribus perdidas. Y por otra parte, hay quienes aceptamos nuestras raíces judías porque hay evidencia histórica. Entonces, desde esa perspectiva histórica, ¿qué nos podría hablar sobre las 10 tribus perdidas? Sobre las 10 tribus. Gracias, es una pregunta bastante compleja. Históricamente hablando, hay registro de que existieron en un principio estas 12 tribus, como bien lo saben, ¿no? Y después se fueron perdiendo en el camino. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, gracias a los estudios históricos podemos ver que desde el primer exilio en Babilonia, las tribus se perdieron y fueron migrando. Hay veces, lo sabemos, la Torá se escribe en diferentes niveles, ¿no? No es nada más el nivel literario. Hay un nivel de entendimiento, de comprensión que va de mano con el estudio, por eso es tan importante el estudio, ¿no? Si nosotros leemos la Torá, nos va a hablar de estas tribus y nos va a dejar una serie de huecos en los cuales no nos explica nada. Y es cuando entra dentro del judaísmo la palabra midrash, que es esta exégesis o interpretación. Un buen midrash, una buena exégesis e interpretación se hace para resolver estas dudas. Y una de las grandes dudas es, ¿qué pasa con los otros pueblos? Religiosamente ha habido rabinos que me han dicho, muy probablemente estos pueblos se asimilaron y se fueron perdiendo. Y eso es lo que ha pasado con todos. Los pueblos indígenas también se asimilaron y perdieron sus religiones originarias.
todo el mundo se asimiló. Entonces las tribus no se perdieron realmente, sino que se mezclaron y se asimilaron con otros pueblos y tuvieron su ir y venir. Muchas veces la gente quiere poner a la perspectiva histórica de la misma parte de la perspectiva bíblica. Pienso que está correcto, cada quien lo puede hacer, pero sí hay que entender que son dos esferas de conocimiento diferentes, dos mundos. A veces convergen, a veces no. Y no pasa nada si no, porque no están hechas para estar juntas, ¿no? Es el conocimiento científico a la par del médico, a la par de arquitectura, a la par del de astronomía. Son especialidades, volvemos a lo mismo. Nos dieron el don de la crítica y de podernos especializar. Muchas veces el pensamiento humano no va a converger. Entonces, históricamente, ¿cómo damos respuesta a esta pregunta? La perspectiva bíblica nos dice que se migraron y desaparecieron. La perspectiva histórica nos dice migraron, mas no desaparecieron, se fusionaron. Y pudieron haber llegado en otros lados. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién fue el primero que descubrió América? Fue Cristóbal Colón. Pues no, 100 años antes llegaron los normandos, los vikingos con Eric el Rojo, y 200 años antes de eso llegaron los africanos a las costas del Brasil. Si esos son registros que hoy sabemos, imagínense cuántos pueblos no vinieron, no llegaron antes y no nos encontramos. Por eso mucha gente empieza a pensar, probablemente pudieron haber llegado las tribus de Israel en algún momento a América. Probablemente sí, probablemente no. No hay evidencia ahorita histórica o arqueológica que lo sustente. Pero lo importante de esto es pensar que nada desaparece, que todo se transforma. Y por eso el gran Maimónides, cuando le preguntaron en el año 1148 si se valía retornar, él dijo, sí, sí se vale. Porque hay gente que por tal o cual cosa se ha asimilado y ha perdido su raíz judaica, pero que con el conocimiento y con el acercamiento a Dios y a los textos la ha reencontrado. Y sí se vale que regrese. El gran Jajam Maimónides lo dijo, sí se vale. Que se mude, que estudie, que conozca, que pregunte. Y si se quiere reconvertir, que retorne. Y en ese sentido, él mismo está abriendo la puerta a decir, la gente puede tener algo de raíz judaica y la puede conocer. Y también cada quien es libre de acercarse como quiera. Si desde el aspecto tradicional, cultural, académico, religioso, esa es la libertad más importante. Entonces, probablemente, mucho de las 12 tribus, las perdidas y las no perdidas, siga viviendo en nuestro código genético. Y está con nosotros y nos acompaña. ¿Lo conozcamos o no lo conozcamos? Muchas gracias. Bueno, Víctor Bravo de Nayarit. La pregunta es, ¿cómo está viendo el judaísmo todos estos grupos emergentes, los que estamos descubriendo nuestras raíces judías como Bnei Anusim, y en ese retorno hacia nuestras raíces como pueblo, culturales, pero también hacia la fe? ¿Cómo lo está viendo el judaísmo a todos estos grupos, familias, comunidades emergentes? ¿Cómo nos ven? Bueno, el día de hoy es también un poco complejo. Definamos el porqué. El pueblo judío que se quedó como judío, ¿no? Y que enfrentó las persecuciones, enfrentó una expulsión de Sefarad, enfrentó una migración diaspórica, enfrentó un holocausto en la Segunda Guerra Mundial, enfrentó muchas cosas. Eso ha ido haciendo que a lo largo de la historia el pueblo judío se vaya cerrando, porque no es fácil abrir la puerta a alguien que no conoces. Y no es fácil cuando ves manifestaciones neonazis en España. No sé si ustedes lo sepan, pero hace 3-4 meses el Partido Conservador de España dijo abiertamente en los medios, mueran los judíos y que vuelvan a salir de España. O sea, esas cosas, uno diría, oiga, eso ya pasó hace 500 años, ya tenemos que haber aprendido de la historia. Pero hay gente que se niega. Hay gente que cree en una superioridad racial, como lo fue el mundo de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, no es fácil para el pueblo judío que se ha mantenido como judío abrirse a estos temas, porque es un shock que después de 2000 y pico años de estar perseguido y clandestino, de pronto existe este regresar. Pero no todo el judaísmo es igual.
Existen muchas variantes de judaísmo que están abriendo sus puertas y que están tratando de reconectar. Muchísima gente en Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, que es lo que me he enterado, reciben orientación de un rabino y el rabino va y la gente que quiere estar está. Y se han ido abriendo de poquito en poquito, lo ligamos con la primera pregunta, ¿no? Es ir peleando por una identidad. Y yo pienso que si existe este retorno y estas ganas, ¿no? Se puede hacer. Ahora, falta tiempo para que se normalice. Recuerden que todo es un proceso, no se puede dar de la noche a la mañana. Pero en ustedes está pues, el poder de hacerlo, el poder de continuarlo, de mantenerlo y de buscar ser esa aceptación. Y recuerden, no existe un judaísmo, existen muchas manifestaciones de judaísmo. Hay que encontrar en cuál cabemos y en ese podemos tocar las puertas. Toda brava, soy Morello Hanan Dijeskel de Tehuacán, Puebla. Me impresiona mucho el comentario y la situación de lo que está haciendo histórico, dentro del sufrimiento, dentro del reino del sur. Sí. ¿Cuál es el concepto en relación al reino del norte? Siendo que el reino del norte, aparte de todo lo que menciona de las verajot que están puestas sobre la casa de Efraín, también Judá, el reino del sur, es bendecido en los nombres de Efraín y Manasés. ¿Cuál es el concepto hoy día en ese sentido? Hay una línea historiográfica, académica, que está buscando rescatar esto. ¿Por qué? Porque últimamente las excavaciones arqueológicas descubrieron, bueno, últimamente desde los 70s, un templo en el Monte Gazirim, perteneciente al Reino del Norte. O sea, sí hay una reestructuración. Lo que en algún momento pudo haber sido un rompimiento político en estas épocas y un veto, un jerem, una excomunión, ¿no?, de parte de una institución a la otra, se hizo un cisma. Los cismas, los rompimientos en las religiones son normales. Recuerden cuando el protestantismo se separó del cristianismo, o sea, es algo muy normal. Pero la parte importante históricamente hablando es que desde arqueólogos y antropólogos como el doctor Adolfo Reutemann, que si tienen la oportunidad de buscar sus pláticas en YouTube, búsquenlas, es uno de los cuidadores de los rollos del Mar Muerto y un excelente paleógrafo e historiador, y él habla mucho de eso, rescatar la raíz del Monte Gazirim, rescatar el poder de ese reino del norte. ¿Qué pasó? ¿Por qué se asimiló? ¿Por qué se terminó rompiendo? Bueno, las dudas es, ¿realmente se asimiló? ¿Realmente se terminó rompiendo? ¿O migró y le perdimos la vista históricamente? Las pruebas arqueológicas hablan de una comunidad importante, de un reino exitoso y que continuó todavía incluso hasta el periodo bizantino. O sea, ahí están estas evidencias, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un reconocimiento, lo mismo. Y hoy por hoy sí puedo decir que existe una línea académica que está revalorando no solamente al reino de Yehudá o al reino del sur, el reino del norte, sino también la importancia de estas tribus en su posible aparición, por ejemplo, en Sábaco, en África, ¿no?, con la reina de Saba. ¿Hacia dónde fueron todos esos judíos con la boda del rey Salomón? ¿Qué parte de ese judaísmo se produjo ahí? Bueno, una de las primeras saliot, de la segunda saliot en el Estado de Israel, es esta gente de Nigeria que viene, ¿no?, que va migrando, gente negra, judía, y que es un reconocimiento. Entonces, es lo mismo esta parte de existen muchos judaísmos y hoy por hoy estamos en el privilegio temporal de reconocer las varias raíces. Hay que aprovechar eso, hay que normalizar. Si queremos hablar del judaísmo novohispano criptojudío, hablemoslo, hay información. Del judaísmo novohispano criptojudío indígena también hay mucha información. O sea, ya nos estamos especializando desde la parte académica, que se puede hacer, y creo que esa es la parte más importante. Entonces, yo diría que existió, yo diría que continuó, la evidencia arqueológica lo dice, lo mantiene, por desgracia, apenas estamos empezando, por fortuna, apenas estamos empezando en esta investigación. Muchas gracias. Bueno, una pregunta más, por favor, me tengo que retirar de una disculpa, pero adelante, por favor. Primeramente le damos la bienvenida aquí a Catepec y muchas gracias por su tiempo y pues todos los presentes estamos agradecidos con usted. Tengo dos preguntas. Hace rato, muy rápidamente, pude ver algunos apellidos ahí. Entonces, quiero saber qué tipos de apellidos vienen de allá y también otra cosa importante en cuanto a la sangre, porque los mexicanos
tenemos diferentes tipos de sangre. Entonces, esas dos preguntas nada más, por favor. Muchas gracias por todo. Con gusto, gracias. Ok, los apellidos es un tema fascinante. No todos los apellidos son de origen judío, pero muchas fórmulas sí. Los apellidos, por ejemplo, Benjamín, Ben-Sasón, los que tengan Ben, hijo de, son de origen judío. Pero de origen criptojudío son todos aquellos apellidos, por lo menos en español, de colores. Rojo, rubio, prieto, moreno, blanco. Apellidos de animales. Garza, Treviño, León. Apellidos de, por ejemplo, muy católicos. Bautista, Santa María, Santos. O sea, ¿por qué? Porque a la hora de convertirte, pues querías decir, mira, soy el más católico de los católicos. Entonces me apellido Santa María, me apellido Bautista, me apellido Santos. Y hoy, por ejemplo, una de las familias más importantes de origen judaico en México es una familia que se apellida Santos. Es una ambigüedad. O sea, ¿cómo te puedes apellidar Santos, ¿no? Teniendo un raigambre de grandes jajamín en Turquía y demás? No, es así. Entonces, estos apellidos pueden ser... He encontrado registros de gente criptojudía en Querétaro, en Nuevo León, en los Altos de Jalisco, con apellidos de colores, de animales y obviamente de estas cuestiones muy católicas. Y la segunda, la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? Bueno, hay ciertas ramas judías genéticas que sí tienen una diferenciación genética. Cuando ustedes entran a páginas que les recomiendo mucho de los cristianos protestantes, como MyHeritage o Jenny, ¿no? Y buscan sus árboles, que hay que reconocerles el trabajo histórico de los árboles genealógicos. Gracias a ellos, los que no somos protestantes, hemos podido encontrar mucho de nuestro origen ahí. Lo tienen ellos, esa digitalización. Y ahí te das cuenta que mucha gente se hace análisis de sangre. ¿Por qué? Porque hay ciertas combinaciones genéticas que sí te dan un referente de dónde vienes, ¿no? Los neandertales son este pueblo antiquísimo, pero todavía la gente que desciende directamente de los neandertales tiene ese gen. El abuelo de una amiga salió neandertal, entonces es así como, ok, ¿no? Y porque su familia era de origen vasco y los vascos casi no se han mezclado con otros pueblos. Entonces, esas pequeñas diferencias que a nivel genético podemos reconocer pueden estar presentes, y la verdad es que si hay alguien que haya ido rastreando sus apellidos judíos hasta esta época de criptojudaísmo, puede, yo creo que ser un camino importante, a lo mejor interesante, divertido, ¿no? Y muy educativo, mandarse a hacer unos de estos análisis que ya ni siquiera son de sangre, ya pueden de sangre o de saliva, ¿no? Entonces, ustedes pueden también mandar su botellita, compran el paquete, lo mandan, se lo regresan dentro de algunos meses y pueden ver qué pasa con ese origen. Es parte de, ¿no? Es uno de los elementos más que te mueven, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, pues, sin más, de verdad, agradezco muchísimo su invitación. Hoy me siento muy emocionado. Les voy a decir por qué. Porque cuando era niño, venía mucho a Ecatepec. Mis abuelos tenían unas zapaterías por acá, por la 30 del otro lado, y hoy que venía para acá, reconocí muchos lugares, y agradezco cómo la vida te pone en diferentes lugares sin que lo sepas, sin que lo veas venir, y que Dios te va conduciendo por donde quiere que te conduzca. Para mí fue muy grato volver a recorrer esos caminos de mi infancia. De verdad, me despertó muchos recuerdos, buenos recuerdos con mis primos, yéndonos al cine a meternos de aburridos acá a Ciudad Azteca. O sea, tantas cosas que yo decía, claro, por aquí es. Y de verdad, es tan grato para mí tener es un gran regalo que me han dado ustedes. Y les agradezco muchísimo por su atención. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy halagado. Y que Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Shalom, shalom.